La némesis es un concepto muy antiguo, una especie de venganza que viene de arriba, de lo divino, y que tiende a traer o restablecer un equilibrio, devolviendo al malhechor, a quien ha cometido un crimen, lo que había hecho anteriormente. Exactamente, una venganza desde lo alto, que busca equilibrar las cosas. Se invoca a la némesis en muchos casos, a veces incluso inapropiadamente. Se hace, por ejemplo, cuando un ladrón es robado a su vez del botín, o cuando un asesino es asesinado por alguien más. Son esos conceptos que devuelven el equilibrio a lo que para los orientales es el karma. Pero ¿se puede hablar de némesis cuando un criminal convertido en militar y que ha permanecido impune durante mucho tiempo es asesinado? No directamente. Por sus víctimas, sino por aquellos que conocieron el terror debido a él. Les dejo a ustedes decidir si es apropiado o no hablar de némesis. Nuestra historia comienza en el patio de una prisión, el 7 de junio, 1945. La guerra en Europa terminó hace un mes, pero en el Pacífico seguirá algunas semanas más. Entonces, ¿qué sucede el 7 de junio, 1945 en una prisión en Alemania? La prisión de Althausen, administrada por el ejército de la Francia Libre, en cuyas filas hay varios soldados checos y polacos. Justamente 2 soldados polacos, con el uniforme francés puesto, se dirigen a una celda, la abren, sacan y abrazan al prisionero. Este detenido es un poco particular. Aún lleva puesto el uniforme con el que fue arrestado. Un uniforme. De Oberführer de las Waffen-SS. El Oberführer era un rango intermedio entre el de coronel y el de general de brigada, sin equivalentes en el ejército común. El prisionero es un hombre delgado de estatura media, con un cráneo fuerte, calvicie incipiente, pómulos prominentes y cabello escaso. No aparenta. 50 años se ve un poco mayor, quizá por la barba descuidada o la mirada, quién sabe. Bueno, a este prisionero se le pide que se levante y se le dice que siga a los guardias. Piensa que lo llevarán a un interrogatorio, tal vez a un traslado a otra prisión, quién sabe. Las 2 guardias lo acompañan al patio de la prisión de Palthausen, pero ese patio no está vacío. Hay mucha gente en ese patio, gente emancipada, muy maltratada. Gente que, sin embargo, a pesar de tener pocas fuerzas, logra blandir en sus manos pedazos de madera, estacas que han sido arrancadas de una cerca cercana. Ese prisionero, ese hombre que hasta ese momento se había mantenido bastante calmado y tranquilo, abre los ojos de terror. Ha entendido que es una trampa. Suplica a los soldados polacos que lo regresen a su celda, rogando que no permitan que su vida termine así. 2 soldados polacos lo levantan a la fuerza y lo arrojan al centro del patio, casi como alimento. A esa multitud emancipada pero enfurecida, que comienza a golpear hasta la muerte al prisionero. Esta es la horrible muerte de un ogro con rasgos humanos, un monstruo, un hombre cuyo nombre significaba terror. Para gran parte de Europa Oriental, un nombre que respondía a Oskar Dirlewanger Oskar Dirlewanger había sido un soldado regular. Se había alistado en el ejército imperial alemán durante la Gran Guerra. Había sido dado de baja y al final del conflicto se había unido a los Freikorps. Esos cuerpos paramilitares muy temerosos que después del final de la Gran Guerra se habían puesto una misión, la de aplastar, sofocar en sangre cualquier intento socialista o comunista en Alemania. Bueno, en los Freikorps. Dirlewanger había encontrado una nueva razón de vida durante mucho tiempo, hasta que decidió abandonar también ese mundo, volver a estudiar, graduarse y luego convertirse él mismo en un profesor. Se podría decir una vida cualquiera, de un alemán cualquiera después de la Gran Guerra. Pero hay un problema con Oskar Dirlewanger, porque en el fondo, como un fuego del fuego de un vicio terrible. En 1934, cuando es arrestado por primera vez. Arrestado porque los padres de una niña de apenas 13 años lo denunciaron por violencia sexual contra su hija. Dirlewanger, que en ese momento tenía una prometedora carrera en la enseñanza, también se había unido al partido nazi, que recientemente había llegado al poder en Alemania. ¿Es encarcelado? Su pasado bélico no es suficiente para absolverlo o disminuir la gravedad de las acusaciones. No, durante 2 años, Oskar Dirlewanger está en prisión. Y cuando sale es un hombre transformado. En primer lugar, ya no tiene un trabajo, además de tener un trabajo. En su registro criminal,
Todos ahora conocen sus inclinaciones y además se dedica al alcoholismo. Y después de beber, molesta a otra chica. No se diga en mí. Oscar Dirlewanger ya no cruza los cazadores de la prisión, sino los de un Concentrationslager, un lager de concentración, un campo de concentración. Sí, porque el régimen nazi, del cual él había tomado la tarjeta, pero que lo ha desconocido, no ve con buenos ojos a los violadores. En resumen, parece que Oscar Dirlewanger debe convertirse en un paria para el régimen nazi. Pero entonces sucede algo. Porque justo en ese periodo, un viejo compañero de los Freikorps, llamado Gottlob Berger, que dejó su trabajo como profesor de gimnasia para ingresar primero al partido nazi y luego a las SS, ha hecho carrera en las SS. No solo se ha convertido en una figura importante de la policía criminal, la CRIPO, que justo en ese periodo está ingresando a la fuerza en el Reichssicherheit 80, el enorme aparato de represión nazi liderado por Reinhard Heydrich. Bueno, Berger, un día, al abrir algunos archivos de la CRIPO, se da cuenta de Dirlewanger se acuerda de él. Era un viejo amigo, un comedor de los tiempos de los Freikorps. Y se le ocurre una idea un poco particular. Recordando que de todos modos Dirlewanger había sido un buen soldado, un buen luchador, Berger decide hablar con el Reichsführer de las SS, Himmler. Propone la creación de una especie de departamento de disciplina, lo que en el ejército se llama regimientos. Disciplina. Es decir, las unidades a las que se envían los soldados reacios, los reacios al reclutamiento, los desertores, pero también los criminales, para regimentarlos, darles disciplina y llevarlos a luchar, con la esperanza de que puedan redimirse de esta manera. Esta es la teoría de Berger. ¿Puede un criminal, además reincidente, convertirse en un verdadero nazi? ¿Es posible redimirse y encontrar la redención a través de un uniforme? Himmler lo piensa y luego accede al experimento de Berger con una sola condición. Este experimento no se llevará a cabo en Alemania. Estamos en 1938, Alemania aún no está en guerra. Faltan a neto. Entonces, ¿dónde se puede practicar? ¿A Oscar Dirlewanger? En España, esa España que desde el verano de 1936 está incendiada por una guerra civil. Por un lado la República y por el otro los nacionalistas. Francisco Franco. Las filas de los nacionalistas se fortalecen con el cuerpo voluntario enviado por Mussolini, con la fuerza de aproximadamente 4 divisiones y la Legión Cóndor. Un cuerpo de expedición alemán basado en gran parte en el personal de la Luftwaffe, pero también personal de tierra, asesores, militares, antiaéreos. Además está el tercero, que es la Legión Extranjera Española. Allí se hacen convocar a muchos combatientes extranjeros que quieren empuñar las armas por la causa de los nacionalistas. Así es, Dirlewanger se encuentra fuera del Concentrationslager y con el uniforme del tercero puesto. El objetivo es luchar, posiblemente sobrevivir y demostrar que su viejo camarada Berger tiene razón. Bueno, Oscar Dirlewanger sale de la experiencia en España con un buen conjunto de experiencias. Las heridas de guerra son útiles, incluso para obtener condecoraciones. Algunos elogios, un par de notas de reprobación por episodios de alcoholismo y servicio, y también una denuncia por haber violado a una chica vasca. Pero este último es convenientemente eliminado de su expediente. ¿Quién sabe a manos de quién? Si de alguien del tercero, o por voluntad de un franquista, o tal vez por sugerencia de algún asesor militar alemán. ¿Quién sabe? El hecho es que cuando Francisco Franco entra triunfante en Madrid, poniendo fin a la guerra civil en la primavera del 39, Dirlewanger es libre de volver a casa. Decorado, aclamado como muchos otros, de sus camaradas de la Legión Cóndor, y no solo ellos. Sobre todo, su viejo amigo Berger ha demostrado que su teoría tiene un fondo de validez. Dirlewanger ha demostrado que puede ser útil al Estado nazi como soldado. Entonces, si funcionó para él, este tipo de terapia bélica quizás pueda replicarse para otros. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? ¿Por qué no darle una oportunidad también a otros criminales que están en las cárceles o en los campos de concentración? Quizás con una unidad especial. El texto habla de las SS, que están iniciando la planificación del nacimiento de las Waffen, entre otras actividades. Bueno, se crea en unos meses una unidad. Una especie de batallón confiado al mando de Oscar Dirlewanger, que incluye lo peor que se pueda pescar de las cárceles y campos de concentración. Toda gente que ha sido condenada a prisión o incluso a la guillotina, ladrones, asesinos, violadores, lo peor de lo peor. Todos vestidos con un uniforme de las SS y confiados a Oscar Dirlewanger.
la tarea de lo que se llamará Sonderbataillon Dirlewanger, es decir, el Batallón Especial Dirlewanger, es el control del territorio y la represión. El primer campo, digamos así, no de entrenamiento, sino de aplicación, es Polonia. 1 de septiembre, 1939. La Alemania nazi ataca Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Detrás de las tropas regulares de la Wehrmacht, que luchan en el campo y conquistan terreno con una velocidad impresionante, se llaman a los primeros equipos de las escuadras especiales SS, incluyendo el Sonderbataillon Dirlewanger, que se vuelve muy famoso, tristemente famoso, en poco tiempo. ¿Por qué los hombres del batallón especial roban, saquean, incendian aldeas, matan sumariamente a quien se encuentren? Es una estela de sangre y terror la que deja esta unidad no del todo regular, pero aún así tolerada. Estas quejas que llegan cada vez más, no solo de los polacos, sino también de algunos oficiales de la Wehrmacht, que están disgustados por lo que ven, o por lo que llega en forma de informes, en sus escritorios. Estas quejas llegan hasta la sede del gobernador general Hans Frank, en el castillo de Wawel, en Cracovia. Son quejas bastante graves. Los soldados irregulares de Oskar Dirlewanger no desean ser asociados con las masacres que cometieron. Poco después de iniciada la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, el Batallón Especial Dirlewanger es trasladado al este, a Bielorrusia. Y también aquí tienen carta blanca. En poco tiempo, los hombres de Dirlewanger, más bien los criminales de Oskar Dirlewanger, destruyen todo lo que encuentran, con la excusa de querer desenmascarar a los partisanos. Son bien 200. Los pueblos que son devastados, destruidos, incendiados, arrasados, y son decenas de miles las víctimas del batallón. Civiles, inocentes, hombres, mujeres, ancianos, niños. No se hace distinción, no hace diferencia. Todos son masacrados. Para este momento, Dirlewanger se ha vuelto una celebridad siniestra para sus víctimas, pero muy valorada por el régimen, que, viendo el relativo éxito de esta unidad muy particular, decide ampliar sus filas. El batallón se convierte en un regimiento de más de 1000 hombres, que permanece en la retaguardia hasta la primavera de 1943. Pero después de la derrota en Stalingrado y con la primera ofensiva del Ejército Rojo hacia el oeste, se encuentra repentinamente en primera línea, apoyando el esfuerzo del grupo del ejército y conteniendo la contraofensiva soviética. Está claro que una unidad supuestamente militar, pero que no tiene el entrenamiento adecuado, a veces ni siquiera el equipo adecuado. Y por estar despreparado para la guerra moderna, sufrirá grandes pérdidas. Así que el batallón es diezmado, pierde más del 60% de su fuerza, antes de ser retirado del frente y enviado a la retaguardia para reforzar sus filas. ¿Cómo? Pero siempre obteniendo reclutas de las cárceles, ya sean militares o civiles, no importa. Lo importante es que siempre sean criminales condenados. No se cambia la naturaleza, si acaso se aumenta su fuerza, hasta convertirse esencialmente en una brigada. Cuenta con hasta 3000 hombres armados con armas ligeras y algunas pesadas, incluyendo anticarro. Dirlewanger fue otra gran oportunidad en el verano de 1944, cuando entre finales de julio y principios de agosto, la Armia Krajowa, el Ejército Nacional Polaco, los patriotas del general Bohr se rebelan contra los alemanes y dan inicio a lo que se llama la Revuelta de Varsovia, una revuelta que durará algunas semanas. Los polacos ven la llegada de los soviéticos, que sin embargo se establecen en el Vístula y no cruzan el río como una señal. La posibilidad de pasar a la ofensiva para liberarse a sí mismos de su capital, en vista de un nuevo avance de los soviéticos y la llegada de los aliados. Fue un movimiento estratégicamente incorrecto, porque Stalin no querrá ayudarlos, y Churchill, que querría ir en su rescate, no tendrá la posibilidad de llevarles ni siquiera material. Los alemanes reaccionan despiadada y brutalmente contra los polacos que se atrevieron a levantarse. Si el ejército emplea cualquier medio, incluso los monstruosos morteros gigantes Kalgeret, para demoler edificios enteros o bloques enteros. Bueno, después de los bombardeos, Mano libera a Dirlewanger para que sus hombres puedan entrar en los barrios de Varsovia, moverse entre los escombros y entregarse a cualquier brutalidad. Masacran a cualquiera que se cruce en su camino, a cualquiera. Lo que era una revuelta por la libertad se convierte en un baño de sangre. Y la represión que lleva a cabo Dirlewanger es tan efectiva que el alto mando alemán envía a sus hombres incluso a Eslovaquia. Meses después, cuando Eslovaquia intenta desvincularse del eje, ocurre otra masacre en el país. Son tan altos, entre comillas, los méritos
siempre entre comillas, que Himmler en persona premia a Dirlewanger con el rango de Oberführer, como decíamos, un rango intermedio entre coronel y general de brigada, y crea en febrero de 1945 la 36ª División Waffengrenadier de las SS, es decir, el antiguo batallón especial. Dirlewanger se convierte en una verdadera y propia división de las Waffen-SS, una división en la que, sin embargo, Dirlewanger solo puede contar durante un día. El tiempo para ser herido contra los rusos. En su lugar, se instala el Brigadeführer Fritz Schmedes, ya su segundo al mando, a pesar de tener un rango superior a él. Schmedes inicialmente solo debía ser un asesor militar. Cuando Dirlewanger resulta herido, decide tomar las riendas de esa división tan desgastada, y que comienza a perder piezas, con un regimiento entero que decide amotinarse, masacrar a su propio comandante y huir hacia el oeste. Schmedes sabe muy bien que si los soviéticos ponen sus manos en las SS, serán los de los campos de concentración. Las Waffen matan indiscriminadamente como venganza. La única esperanza para ese departamento es ir hacia el oeste y rendirse a los aliados, esperando un poco de clemencia. Mientras tanto, Oskar Dirlewanger está hospitalizado y requiere tratamiento. El 4 de mayo, 1945, con la guerra a punto de concluir, Oskar Dirlewanger abandona el hospital, se viste de nuevo con su uniforme y se rinde. A los franceses. Dirlewanger está convencido de que los franceses le mostrarán clemencia. Tal vez espera que nunca hayan oído su nombre o el de su regimiento. Dirlewanger no ha tenido en cuenta que entre los franceses hay muchos polacos y checos, muchos bohemios. Gente que ha oído hablar de él, de sus compatriotas, quizás de sus familiares, que han sobrevivido. Gente que tiene una cuenta pendiente, una cuenta que deberá ser saldada con sangre, y que será saldada con sangre. Ese 7 de junio, 1945, en esa prisión, en ese patio, por un grupo de sobrevivientes de los campos de concentración, polacos, judíos, ciegos, eslovacos, gente que quería tomar revancha. El problema surge con la muerte de Dirlewanger. Parece extraño, pero como todas las leyendas, también la leyenda del ogro nazi sobrevive. Sobrevive al verdadero ogro. Porque tomará años admitir la muerte de Oskar Dirlewanger. Los franceses tendrán que exhumar su cuerpo, enterrado en el patio de esa prisión, hacer que se realice un examen dental. En ese momento, las pruebas de ácido desoxirribonucleico aún no estaban disponibles para desacreditar la leyenda negra del ogro. Sí, porque durante todo ese periodo, desde 1945 hasta la final de los años 50, Oskar Dirlewanger es visto en todas partes. Es su fantasma el que se cierne. Hay quienes dicen que se disfrazó de monje y regresó a España, aprovechando quizás a algún viejo militar del tercio que lo habría protegido. Hay quienes dicen que en realidad se unió a Otto Skorzeny, el rey de los comandos de las SS, o que huyó a Argentina a través de la red Odessa. Incluso hay un testimonio increíble, pero durante mucho tiempo considerado verdadero, según el cual Oskar Dirlewanger habría sido visto en el Cairo, Egipto, bebiendo jugo de naranja con oficiales egipcios, discípulos de Gamal Abdel Nasser y algunos científicos alemanes que viajaron a ese país para colaborar en el programa de misiles de Nasser. Todas son leyendas oscuras que asustan, como cuando se intenta aterrorizar a los niños, diciéndoles que se comporten bien. Si no, el ogro vendrá por ustedes. Con el ogro Dirlewanger realmente existió. La leyenda oscura sobre él fue verdadera. Las leyendas nacidas después de su muerte solo sirvieron para aumentar el aura de terror que él en vida había esparcido por media Europa. Aún hoy, en muchos pueblos de Polonia, Eslovaquia, Bielorrusia, Ucrania, los más ancianos recuerdan el nombre Dirlewanger, un nombre que los hace temblar, un nombre que los recuerda. Un periodo de violencias, saqueos, incendios, ejecuciones sumarias. El hombre que se había convertido en un ogro Dirlewanger era un ogro. Un ogro no como los de los cuentos, no. Un ogro humano al frente de una banda de asesinos. Cuando se dice que a veces la historia imita al arte, también es el caso oscuro. Hombres como Oskar Dirlewanger, extremadamente doloroso y triste.